Vamos a comenzar la clase de hoy. Estamos en la materia de escatología. Hoy vamos a ver otra vez en forma panorámica de un tema que sin duda es controversial y que ha desprendido varias posturas teológicas, interpretaciones teológicas de la escatología y que muchas veces son contrarias, ¿no? Si bien es cierto, más adelante vamos a ver algunas de estas posturas con más detalle, con esquemas incluso, para que podamos entender mejor la palabra, ¿sí? Así que yo voy a seguir el hilo de las enseñanzas de lo que venimos hablando, de lo que es este siglo y el siglo venidero. Los dos tiempos que engloba todo el tiempo del ser humano, según la Biblia. La Biblia no menciona más que dos tiempos, ¿se acuerdan? Este siglo y el siglo venidero, con un solo acontecimiento que va a poner fin a este siglo y dar inicio al siglo eterno. Y ya habíamos enseñado y ya saben muy bien y ya la dominan la palabra de siglo. ¿Cuál era la palabra siglo? Aión, que significaba un tiempo, ¿sí? Una era, un mundo, se podría decir. Fin de este mundo, fin de este siglo, fin de este tiempo, de esta era, para dar comienzo a otra. Entonces, lo que marcaba el final de uno y el inicio de otro era un solo acontecimiento, que era la venida de Jesucristo por segunda vez a la tierra, donde ese día iban a haber algunos sucesos que ya lo hemos estudiado, ¿sí? Iba a haber un toque de trompeta, la venida o la aparición física de Cristo, y también iba a haber una gran resurrección. Todos iban a resucitar para presentarse delante del gran trono blanco, donde se va a realizar el último juicio, el juicio final, donde inmediatamente todos seremos transformados. Todos somos transformados para recibir cuerpos preparados para la eternidad. Unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Entonces, la pregunta era, ¿va a haber arrebatamiento? La Biblia lo dice que sí vamos a ser arrebatados, como lo dice el apóstol Pablo, pero va a ser el mismo día que Cristo venga, porque el arrebatamiento es, como dice la Escritura, para recibir al Señor en las nubes. El concepto de estar 7 años en las nubes, mientras aquí se está desarrollando una gran tribulación, es un concepto de una interpretación escatológica novedosa. Decimos novedosa porque la palabra novedosa deriva de algo nuevo, es una doctrina nueva, una interpretación escatológica nueva, que se hizo notoria y se popularizó prácticamente a partir de 1909 en adelante, o sea que ayer ha comenzado a propagarse, y esta interpretación dispensacionalista ha capturado la atención de mucha población cristiana en el mundo. Hay muy pocas personas que no son dispensacionalistas. Es más, nosotros en algún momento hemos crecido, formado y abrazado de esta forma de pensar. Pero cuando nosotros respetamos el esquema bíblico de los dos tiempos, ¿sí? Este siglo y el siglo venidero, como algo claro en la palabra de Dios, vemos que se derrumban muchas de las interpretaciones de la escatología reciente y empezamos a ver que hay otras posturas. Ahora, no por pensar diferente a los dispensacionalistas, somos enemigos de ellos, no, ¿sí? Hay hermanos entrañables, amados, que ellos pueden abrazar esta interpretación teológica, cosa que nosotros por la fe reformada y por nuestras bases bíblicas podemos nosotros entender que vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Entonces, dentro de este proceso dispensacionalista, no encaja en el esquema. Y tocando el tema de hoy, el milenio, ¿sí? ¿Han escuchado hablar del milenio? Ha desprendido muchas confusiones, ha desprendido muchas veces interpretaciones erradas, y vamos a tratar nosotros de respetar las reglas interpretativas de la Biblia, y especialmente los libros o el texto apocalíptico, ¿sí? Porque esta expresión del milenio únicamente aparece en un solo capítulo de la Biblia, que es en el capítulo 20 de Apocalipsis. No hay en otro lugar referencia clara del milenio. Entonces es medio difícil hacer todo un dogma
con tan solo un capítulo, y ni siquiera un capítulo, 10 versículos que hace referencia de algo, que es lo que vamos a tratar de entenderlo. Lo que sí necesitamos nosotros es respetar las normas interpretativas del Apocalipsis, como ya una vez lo enseñamos y lo aprendimos, de que Apocalipsis no es un libro literal, ¿sí? El gran error es tomar literal a un libro que está prácticamente en su totalidad en un sentido simbólico y figurado. Lo que se ve en Apocalipsis, en la revelación de Juan, no son cosas que Juan no las entendía, porque ya vienen en los profetas del Antiguo Testamento como revelaciones de parte de Dios, ¿sí? Daniel tuvo visiones, Ezequiel tuvo visiones, Hay muchos de los profetas que han visto visiones escatológicas y son conocidas por Juan, el apóstol, cuando recibe estas revelaciones, pero son no literales, sino que son simbólicas. ¿No es Apocalipsis también un libro que se puede interpretar cronológicamente? Esto sigue, después sigue esto y después sigue esto. No es así. Ese es el error del dispensacionalismo, tomar todo cronológicamente. Apocalipsis es una repetición de los mismos sucesos de diferente perspectiva, diferente óptica. Por lo tanto, nosotros debemos respetar las reglas de interpretación apocalíptica, haciendo que los textos que son quizás más oscuros puedan ser iluminados con textos que tienen mayor luz. ¿Se entiende esto? O sea que la Biblia revela a la Biblia responde a la Biblia, para evitar nosotros de poder hacer interpretaciones peligrosas, privadas, que carecen quizás de fundamentos bíblicos. Entonces, dentro de las interpretaciones sobre el milenio, han habido por lo menos 3 conocidas, muy conocidas. Los premilenialistas, los amilenialistas y los postmilenialistas. ¿Escucharon hablar de esto? Por lo menos mencionarlo, ¿sí? Han escuchado, ¿sí? Que hay una interpretación premilenialista. Eso quiere decir, ¿cuándo va a venir Cristo? Y muchos dicen que Cristo va a venir antes del milenio. ¿Para qué? Para arrebatar a su iglesia y entonces llevar a cabo la gran tribulación y tratar con el pueblo judío, porque es como que el reloj de Dios se detuvo cuando Cristo vino a este mundo y que los judíos no aceptaron el reino de Jesucristo. Entonces es como que Dios puso en pausa el reloj y empezó a tratar con la iglesia, y le quedaban 7 años para culminarse el tiempo de los judíos. Entonces cuando la iglesia sea arrebatada, entonces recién va a empezar a trabajar Dios con el pueblo de Israel. Esa es una interpretación dispensacionalista, que si nosotros tratamos de encajarla en el esquema que nosotros venimos viendo sobre los 2 tiempos, no encaja. No podemos forzar algo que no encaja. ¿Por qué? Principalmente porque la idea del dispensacionalista dice que cuando la iglesia sea arrebatada, vamos a estar en las nubes por 7 años, realizando las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Pero, mientras tanto, esos 7 años aquí en la tierra va a haber una gran tribulación, una gran tribulación, donde muchos van a ser perseguidos, y especialmente sobre el pueblo de Israel. En otras palabras, está diciendo que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, que eso ya vamos a ver si es así o no es así, que es lo que dice la Biblia, si pasa o no pasa la gran tribulación. Mientras se cumplen los 7 años de la gran tribulación, entonces Cristo vuelve otra vez. O sea, ya van 2 venidas, una el arrebatamiento secreto que viene a las nubes y otra que vuelve otra vez, y esta vez vuelve para iniciar el reino milenial. Esa es la idea del dispensacionalista, donde dice que en el reino milenial van a estar los santos que fueron resucitados en Cristo y transformados, cuerpos glorificados, y los que están en la tierra y que aún no han sido glorificados. O sea que dentro del reino milenial van a habitar cuerpos glorificados y cuerpos no glorificados. Es medio difícil entender esto, ¿sí? Entonces, cuando esto se cumpla los 1000 años, entonces ese tiempo va a ser final, donde va a haber el juicio final. Entonces va a haber una tercera venida de Cristo, ¿sí? Entonces es como que no encaja en el sistema o el esquema que nosotros tenemos
de dispensacionalismo, con lo que el dispensacionalista está enseñando, ¿sí? El postmilenialismo dice otra cosa. El postmilenialismo está diciendo de que Cristo va a venir posterior al milenio. Primero va a ser el milenio y posterior al milenio, ¿sí? Donde primero se va a tratar a la iglesia en un tiempo y un proceso de estado de la iglesia, luego es arrebatada, viene el milenio y luego viene el milenio, ¿sí? Y viene Cristo al final. Tampoco es lo que nosotros aceptamos, creemos. Nosotros vemos que la postura más clara, y que especialmente desde los padres de la iglesia, y tomado mucho más fuerza con Agustino, San Agustín de Hipona, que se ha recapturado la idea de la escatología y el entendimiento de la escatología, hasta prácticamente el siglo XVIII, después incluso de la reforma de Lutero, la única forma de pensar que había era la amilenialista. Pero hay una mala interpretación de la palabra amilenialismo. La palabra a significa negación. Entonces muchos podrían aseverar que los reformados no creen en el milenio porque dice no milenio. Amilenio quiere decir no milenio. Pero en realidad no es que no hay milenio, sino que nosotros interpretamos y creemos que hay un milenio, un reino milenial en pleno desarrollo. Entonces, para esto nosotros tenemos que aprender lo que es la palabra reino, ¿sí? ¿Qué es la palabra reino? Y la pregunta es, ¿cuándo va a comenzar el reino? ¿O ya comenzó el reino? Y si ya está reinando Cristo, ¿o no está reinando Cristo? Entonces, según la forma dispensacionalista de interpretar, dicen, no, Cristo todavía no está reinando. Cuando Él venga va a comenzar a reinar. Pero sin embargo nosotros creemos que Cristo ya está reinando. Según la visión de Juan, ¿está sentado dónde? En su trono. Entonces, deberíamos nosotros, para no caer en la imprudencia de que si ya está reinando, no está reinando, si ya existe un reino, no existe un reino, lo más saludable es interpretar la Biblia con dos formas de reino que lo revela la Escritura. Uno es el reino eterno. Y el reino de Dios es eterno. Hay muchos textos para decir que el reino de Dios es eterno, ¿sí? Su reino no tendrá fin, es eterno. Pero si podemos ver algunos textos, por ejemplo el Salmo 103, como está aquí, ¿sí? Salmo 103, versículo 19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Lo que podemos ver nosotros ya en el antiguo pacto, David expresando que el reino del Señor ya está gobernando sobre todo. En Daniel capítulo 4 nosotros podemos ver una proclamación de esta autoridad del reino dicha por Nabucodonosor, aquel que se había convertido y arrepentido después de un tratamiento que Dios quebrantó su soberbia cuando lo hizo estar loco, ¿se acuerda? Él dice en el capítulo 4 de Daniel, en el versículo 34, cuando Nabucodonosor reacciona y vuelve en sí, escribe esta carta. Este es un edicto de un rey. El capítulo 4 habla de algo que él vivió. Y dice, mas al fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno. Ahí aparece una palabra clave, la palabra sempiterno, cuyo dominio es sempiterno. La palabra sempiterno quiere decir Dios siempre ha poseído autoridad real, siempre. Su autoridad es eterna, ¿sí? Es siempre eterno, sobre todas las criaturas. Y como creador siempre ha poseído omnipotencia para mantener su derecho de ser gobernante de todo. Dios siempre ha mantenido estos derechos en el cielo y en toda su creación. Dios siempre ha ejercido autoridad real a través de su providencia. En otras palabras, Nabucodonosor está diciendo que el reino de Dios es eterno. Y dice así, bendije
al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los hombres, los habitantes de la tierra, son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entre esto y muchos textos más, la Biblia hace mención de que el reino de Jesucristo, el reino de los cielos, es eterno, ¿sí? Pero también nosotros encontramos que hay un reino escatológico. ¿Se acuerda que dijimos que significaba escatológico? Que llega a su final. Va a haber un fin. Hay un reino que va a llegar a un final. Y dentro de lo que es el reino de Jesucristo está el reino eterno y también está manifestado como un reino escatológico. ¿Dónde podemos ver esto nosotros? Veamos en 1 Corintios, capítulo 15. Cuando Pablo está escribiendo acerca de la resurrección, dice el versículo 23, y fíjense ustedes haciendo referencia al final, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Con su venida, ¿qué sigue después? El fin. No hay en su venida el inicio 1000 años más y después el fin. Sino que con su venida, el fin. ¿Lo entienden esto? O sea, aquí está diciendo todas las cosas a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. ¿Cuándo es el fin según Pablo? ¿Cuándo es el fin que Pablo está revelando aquí? Cuando dice, entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Está diciendo aquí que hay un reino escatológico. Ese reino va a llegar a su final cuando Él, triunfante, entregue este reino escatológico al Padre en el final, en el día final. ¿Cómo se llama ese reino escatológico? Lo vamos a llamar ahora nosotros como reino de conquista. ¿Cómo se llama ese reino? Reino de conquista. Entonces empiezan a tomar sentido por qué va a llegar a un final. Porque cuando ya conquiste todo, ya está, llegó a su final. Entonces, ¿dónde se va desarrollando todo esto? Lo vemos en forma paralela. El reino eterno es donde Dios siempre gobierna y sigue ejerciendo gobierno desde el siglo y hasta el siglo. Podríamos decir nosotros que en el reino el reino eterno se manifiesta en el cielo, ¿sí? Él está reinando. ¿Dónde está Cristo ahora? En el cielo. ¿Dónde está sentado en su trono? En el cielo. Y los que mueren van al cielo con Cristo, ahora. Están en reino. ¿Se entiende esto? Pero acá en la tierra, ¿qué está pasando? Hay un reino que está en conquista. Y lo dice el versículo 25. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Ven ustedes la palabra hasta? ¿Hasta qué? ¿Sí? Eso está diciendo que va a llegar un día en que todo dominio enemigo del reino de Jesucristo va a ser vencido. ¿Sí? Hasta que sean puestos todos tus enemigos bajo tus pies. ¿Y cuál es el último enemigo que va a vencer? Versículo 26. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué? ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando suenen las trompetas y todos resuciten. ¿Entienden esto? Entonces no hay después de la venida de Cristo 1000 años más y después otra venida. No hay más tiempo. No va a cohabitar
en este siglo venidero el glorificado con el no glorificado. No. ¿Por qué? Porque cuando se lleva el juicio final, ¿qué sucede? Vamos a ver qué sucede en ese día juicio final. ¿Se acuerda de Mateo 25, versículo 36? Se lo leo yo. Mateo 25, versículo 46, dice: y estos irán al castigo eterno y los justos a vida eterna. Ese día del juicio final no existe la posibilidad de que haya una tregua para que en el nuevo siglo, en el nuevo tiempo, en el cielo nuevo, existan o cohabiten justos y pecadores. Ya no, ese es en el siglo presente, que aquí están justos y pecadores, aquí hay trigo y cizaña, acá hay ovejas y cabras. Pero cuando venga Cristo ya no va a haber de estos dos, solamente va a estar los justos a vida eterna. ¿Se entiende esto? Por eso es que nosotros tomamos claramente nuestra postura del cumplimiento, el reino en desarrollo, ¿sí? La pregunta es, ¿ya estamos en el milenio? El problema es la palabra milenio. ¿Por qué? Porque si diríamos, ¿ya estamos en el reino? Podríamos decir, sí. ¿Por qué? Porque no estamos en el reino eterno, pero sí estamos en el reino de conquista. Porque ¿cuál es la misión? Ir y hacer discípulos a todas criaturas, a todas las naciones. La orden de Jesús fue, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que no hay una orden, una impartición a los muertos que están en Cristo en el cielo. ¿Para quién es la orden de ir y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra? Para los que estamos vivos en esta tierra y hemos creído en el Evangelio y hemos sido transformados por el poder del Evangelio, a nosotros se nos ha encomendado llevar el mensaje. Por lo tanto, la iglesia, la que está presente en esta tierra, tiene la misión de ejercer el reino de conquista. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Un paralelo. Un reino eterno en los cielos, que es espiritual, y un reino terrenal, que es escatológico, que va a llegar a un final, que se llama reino de conquista. ¿Se entiende esto? Ahora, no hay problema sobre la palabra reino, el problema está en la palabra milenio. ¿Sí? ¿Por qué es un problema? Porque cuando se toma la lectura de Apocalipsis, se lo toma en forma literal. Y eso es un problema. No es literal, no son 1000 años literales lo que está diciendo Apocalipsis. Vamos a ir ahora a Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1 al 10, y vamos a tomar lectura de lo que dice allí, lo que está pasando en esta visión que tiene Juan. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y dice, y prendió al dragón. Identifica quién es el dragón, la serpiente antigua. ¿La ven en la coma allí? Ahí aclara quién es el dragón, la serpiente antigua. Dice que es el diablo y Satanás. No es que son dos, sino que está mencionando diablo y Satanás al mismo ser, nada más que tiene la interpretación griega y la interpretación hebrea, ¿sí? Entonces, diablo, adversario, opositor, Satanás, hace en la palabra de engañador, es la misma esencia de ese ángel caído, Lucifer, ¿se acuerdan? ¿Y qué sucedió? Dice, y lo ató por 1000 años. Muy bien, si nosotros tomamos literalmente este texto, deberíamos respetar entonces de tomar literalmente todos los textos de Apocalipsis, porque no podemos decir este sí, este no, este sí, este no. Y si literalmente son 1000 años en que Satanás va a estar atado, literalmente 1000 años, entonces deberíamos tomar literalmente que solamente se van a salvar 144.000. Y yo creo que no nos conviene, ¿no? Hay algunas sectas
que creen que esto es literal. Ahora, la numerología apocalíptica y simbólica tiene una interpretación que cada número elevado a la milésima está haciendo referencia a un número largo, ¿sí? Prolongado. Lo que está haciendo referencia acá cuando dice 1000 años no son literales, sino que está haciendo referencia a un tiempo muy prolongado. ¿Se entiende esto? Un tiempo prolongado. Cada vez que nosotros vemos esto, lo mismo con los 144.000. Acuérdense en que 12 son los apóstoles y 12 las tribus de Israel. 12 por 12, ¿cuánto es? 144, elevado al 1000, que está diciendo la plenitud de los escogidos judíos y la plenitud de los escogidos gentiles, toda esa plenitud forma parte de los santos escogidos por el Señor para vida eterna. ¿Se entiende esto? Pero no es literal. Entonces el gran problema es cuando se toma literalmente, en este caso, la numerología de 1000 años. Por eso cuando dice que descendió un ángel del cielo con una cadena, dice una gran cadena en la mano y con la llave del abismo, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, está diciendo un tiempo prolongado. Ahora bien, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y le puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos y observamos estos 10 versículos que habla especialmente de los 1000 años, vamos a notar algunas cosas. Si nosotros podemos hacer un ejercicio en la lectura, Juan reparte la visión en dos tramos, cielo y tierra. 2 veces ve la tierra y 1 vez ve el cielo. Por eso puse acá A, B, A. Algunos dirán, el pastor se ha equivocado, no ha puesto C. Y no es así, sino que es A, B, A. Eso está diciendo cómo miró Juan. Del versículo 1 al 3, Juan mira la tierra, que dice, vi descender del cielo ¿a dónde? ¿Dónde hizo su mirada? A la tierra. Y lo que describe del versículo 1 al 3 se lleva a cabo en la tierra. ¿Lo entienden? Pero en el versículo 4, ¿qué dice? Lean. Y vi tronos. ¿A dónde? ¿Acá? No. ¿A dónde? Entonces, ¿qué hizo Juan? Levantó la mirada acá. Entonces, desde el versículo 4 al versículo 6, él ve que se está llevando a cabo en forma paralela aquí en el cielo. ¿Lo ven? Y luego que él ve lo que va a pasar y lo que está pasando en el cielo, del versículo 10 al versículo 7, vuelve a tener una visión, una mirada hacia la tierra. Esos 10 versículos son 2 visiones en 3 ejercicios. Juan mira la visión, viene un ángel a la tierra, su mirada está en lo que pasó en la tierra. Luego pone su mirada en lo que está pasando en los cielos. Y luego vuelve a mirar a la tierra. Y eso es lo que relata. ¿Se entiende esto? Entonces no es literal, sino que específicamente debemos ver y respetar cómo se va desarrollando esto con la Biblia. Por eso dije que los textos interpretativos medio oscuros hay que verlo, alumbrarlo con textos bíblicos que tengan más luz y que hablen de lo mismo. Por eso es que Juan no se rascaba la cabeza y decía, no entiendo nada de esto. Él podía ver y podía entender porque ¿qué tenía Juan ya? Las profecías del Antiguo Testamento, que esas figuras, esas imágenes ya las conocían. ¿Sí? Veamos el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron las marcas en sus frentes ni sus manos, y vivieron y reinaron, vivieron y reinaron, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Acá lo que está diciendo Juan es que él ve que los que murieron en Cristo en la fe, ¿dónde están ahora?
en el cementerio muertos, están dormidos. Él ve que en la esfera celestial están vivos y reinando. Ya hay un reino. ¿Lo pueden ver? Y sin embargo, acá en la tierra hay algo que está pasando. La iglesia está en misión de conquista. La iglesia no es autónoma. La iglesia es diligente y obediente y puesta para obedecer a quien es el Rey, Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia no hace otra cosa más que hacer la voluntad del Padre que lo envió y que Jesucristo le impartió cuando Él dijo esto: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan. En su nombre nosotros vamos, ¿a qué? A conquistar. ¿Se entiende esto? Veamos lo que sucede, versículo 5. Y los otros muertos, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablamos de la primera resurrección y la segunda resurrección? ¿Sí? ¿Se acuerdan quién era? ¿Cuántos ya resucitaron de los que están aquí? ¿Cuándo resucitamos? Espiritualmente. ¿Cómo estábamos antes? Según Efesios capítulo 2, nosotros sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Biológicamente vivos, pero muertos en delitos y pecados. Y según la Escritura, Efesios capítulo 2 dice: y Él nos dio vida juntamente con Él, resucitándonos. Esa es la primera resurrección. Los que ya hemos resucitado la primera vez, no veremos una segunda muerte, ¿sí? Y los otros muertos que no resucitaron no volverán a vivir hasta que se cumplan esos 1000 años. Entonces, hay personas que están sin Cristo y están vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Por eso dice: y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Esta es la primera resurrección. Por eso dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, aquí en este mundo hemos oído el Evangelio, la palabra de vida, y hemos sido vivificados por Jesucristo, hemos nacido de nuevo, somos bienaventurados y santos. Dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte es la muerte eterna, después el juicio final, cuando los injustos irán al castigo eterno del infierno. Esa es la muerte eterna, ¿sí? Ahora fíjese lo que dice después. Dice: y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. O sea, ¿qué está viendo? Lo que está pasando con los muertos en Cristo. Ya están reinando, ya están en reino. ¿Se entiende esto? Pero el versículo 7 vuelve a mirar hacia la tierra. ¿Qué dice? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Dónde están las naciones? ¿En el cielo o en la tierra? La tierra, o sea que la visión, ¿ven que ahora baja? La visión ahora baja y se pone aquí en la tierra. Dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y descendió fuego. ¿Contra quién? ¿Quién es la ciudad amada de Dios? Es la iglesia. La iglesia militante aquí en la tierra. La iglesia que está en plena actividad de conquista por el evangelio que le ha sido dado. Entonces, ese breve momento que va a ser soltado Satanás, va a entrar en guerra contra la iglesia. Ese es el proceso de gran tribulación. Si la iglesia no está aquí presente, ¿contra quién va a batallar Satanás? Y acá está diciendo que cuando rodee el campamento santo. Esto el dispensacionalista interpreta directamente al pueblo judío porque ellos sostienen que Dios tiene 2 pueblos, el judío y la iglesia. Y no hay manera de unirlos. Para ellos Dios trata
de dos formas diferentes, la iglesia y los judíos. Por lo tanto, ellos dicen que las cosas que figuran en el Antiguo Testamento o que hablan sobre Israel es para Israel, y que lo que figura en el Nuevo Testamento como la iglesia es para la iglesia. Por eso es que está en una gran confusión, y vuelvo a decir, esta es una interpretación teológica nueva. Comenzó a propagarse por el teólogo Ciro Scofield, que él trajo una doctrina errada y no tuvo mejor idea que en vez de publicar un libro, hizo sus anotaciones en la Biblia, Reina Valera, y como figura en el Zócalo, muchos creen que porque están en el Zócalo, esa es palabra de Dios, pero eso es una palabra de interpretación de un teólogo, se propagó y habrán conocido la Biblia de Scofield, o la Biblia comentada por Scofield, algunos la tienen, algunos y la siguen vendiendo hoy en día, y aún sus escritos han ido variando a través del tiempo en las interpretaciones. Entonces, mucha gente abraza una esperanza ficticia. Cristo viene y todo va a suceder en un mismo día. Ahora, como dije, estoy viendo panorámicamente algo que seguramente podemos profundizar en otro momento con más detalles porque hay sobrados textos para ver aquí. Dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento santo y la ciudad amada, y de Dios descendió el fuego y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto que estamos viendo acá nosotros es algo simbólico. Son sucesos repetitivos de la misma imagen, pero en forma diferente que está viendo Juan. Pero lo que podemos ver acá es que hay un paralelo, un reino eterno y un reino de conquista. Ahora, la pregunta es, ¿debemos nosotros prestar atención a algunos ingredientes que tiene, por ejemplo, el versículo 2? O vamos al versículo 1. Dice, vi que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Quién es el que tiene la llave del abismo? Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Esto es revelación, hermanos. ¿Quién tiene las llaves del abismo? ¿Ya estamos? Dice el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, y diciéndome, no temas, yo soy el primero y soy el último. El que vive, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es Cristo. Él es el que descendió del cielo. La pregunta es, ¿quién más que Cristo descendió del cielo? Nadie más. La tarea angelical, pues dice, pero ahí dice un ángel. Sí, es un ángel. Pero no se olviden que también Cristo era llamado el ángel de Jehová en el Antiguo Pacto. ¿Sí? Entonces, si nosotros volvemos al capítulo 20, vamos a ver lo que caracteriza. Dice, descendió con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Cuando dice de gran cadena, no es un cacho de cadena con así unos eslabones como nos imaginamos nosotros, sino que está haciendo referencia a la autoridad superior que tiene sobre quién va a aprender. ¿Se entiende esto? Por eso que es simbólico. Si yo tomo literalmente, me puedo imaginar un angelito que baja con un cacho así de candado y una cadena gigante que la puede traer arrastrando, y no es literal. Está mostrando que el que desciende con una gran autoridad sobre aquel que va a atrapar, sobre aquel que va a aprender. Y enseña esto. Y dice, prendió al dragón. Y lo identifica para que no quede duda. A Satanás, el diablo, que era llamado el dragón o la serpiente antigua, y lo ató por 1000 años. O sea que lo que dice la Escritura es que no es que lo va a atar, sino que lo ató. ¿Cuándo lo ató? Es la pregunta. ¿Y en qué consiste la atadura? Uno puede preguntarse,
El diablo ya está atado y muchos pueden decir, no, esto va a ser cuando Cristo venga y empiece el reino. Pero aquí vemos nosotros de que el reino ya empezó, porque el reino de conquista ya se está llevando a cabo. ¿Y para qué lo ató al diablo? Dice aquí, para que no engañase. No es que lo desintegró, lo pulverizó con un rayo láser. No es que estaba ausente o está en otra dimensión. ¿El diablo existe? Claro que existe. ¿El diablo está? Claro que está. ¿Tiene todavía su poder? Claro que sí tiene su poder. Pero lo que no puede es, ¿qué cosa? Engañar. ¿Por qué no puede engañar? ¿Qué es el engaño? A ver, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué es la oscuridad? ¿La ausencia de qué? La ausencia de la luz. ¿Qué es el frío? La ausencia del calor. ¿Sí? ¿Qué es el engaño? ¿La ausencia de qué? De la verdad. ¿Y vino la verdad o no vino la verdad? Él dijo, yo soy la verdad. ¿Vino o no vino? Por lo tanto, cuando Él vino y triunfó en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el diablo? No pudo engañar. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la verdad? ¿Eh? Hay que aclarar esto, ¿no? La iglesia de Cristo tiene la verdad. Y la iglesia de Cristo fue enviada ¿a qué? A conquistar con la verdad. Mire, ¿sabe cómo sería una ciudad tomada totalmente por el diablo? ¿Alguien se imagina? Mire, una ciudad tomada totalmente por el diablo sería una ciudad donde hay gente educada, no hay pobreza, donde la gente se respeta, donde hay iglesias por todo lugar, donde la gente practica la solidaridad, donde la gente respeta a los animales, respeta el medio ambiente, donde la gente no estafa, donde la gente no hace usura, donde la gente ni siquiera comete delitos, donde las cárceles están vacías. Esa es una ciudad llena y dominada por el diablo. ¿Saben por qué? Porque al diablo ninguna de esas cosas le interesa. Lo único que le interesa al diablo es que en esa ciudad no se predique la verdad. ¿Sí o no? Porque donde está la verdad, Satanás no tiene, está atado. Y la palabra atado es otra palabra que debemos nosotros aprender. Porque la palabra atado es justamente impedido. No es esa que está muy de moda, decir ato al diablo y lo ato. Lo prendo y lo reprendo y lo apago y no sé cuántas cosas se dice el diablo, ¿sí? No sé quién lo desata todos los domingos, pero todos los domingos se lo ata al diablo. Pero no es eso, no es el decir. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la autoridad para atar al diablo, sino que la autoridad y la gran cadena la tuvo Cristo cuando descendió, y Él, siendo la verdad, no le permitió al diablo que pudiese engañar a las naciones mientras la verdad esté siendo predicada. Por eso es que cuando se sustituye el Evangelio por entretenimiento, por eso es que cuando se sustituye la verdad del Evangelio, hay que darle una ayudita al Evangelio. Para que la gente no se ofenda, le cambiemos las palabras. Para que la gente no escuche un mensaje agresivo mencionando pecado, arrepentimiento, infierno, pongamos otras palabras, ¿sí? Mejor ofrezcamos un evangelio de que la gente puede ser feliz, puede ser prosperada, puede sanarse de todas sus enfermedades, puede tener un hogar ejemplar. Entonces ese evangelio es agradable. Hermanos míos, Dios no nos mandó a ganar el mundo. Dios nos mandó a ¿qué? A derribarlo y vencer el mundo. Con la fe que Él nos ha dado es para vencer el mundo. Y mucha gente quiere ganar al mundo. Y no nos manda el Señor ganar al mundo, sino es salvar almas. Y la salvación no es por el engaño, es por la verdad. Y cuando yo tengo que sustituir la verdad
por el entretenimiento, por las palabras lisonjeras, las palabras que agradan, la gente no escucha la verdad y no se salva. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es que Satanás debía ser atado. ¿Cuándo fue atado? Cuando comenzó el reino de conquista. ¿Cuándo comenzó el reino de conquista? Cuando Cristo resucitó victorioso de los muertos, comenzó el reino de conquista, y cuando Cristo resucitó, el diablo fue atado. ¿Quiere decir que el diablo está suelto? Sí, pero está ahí restringido porque desde que Cristo resucitó, el mensaje se está predicando. ¿Qué dijo Jesús cuando comenzó su ministerio? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Ahí está el reino de conquista. El reino de Dios ha llegado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguro? Muy bien. El reino es el reino de Jesucristo. El reino escatológico. Entonces, ¿cuándo el diablo fue atado? ¿Para qué fue atado? ¿Y cuánto tiempo estará atado? ¿Qué sucederá cuando sea desatado? Porque esto es lo que menciona justamente aquí. Entonces nosotros tenemos que tomar claramente una interpretación acerca de esto. ¿Cuándo fue atado el diablo? Apocalipsis 20 hace referencia de que un ángel tomó y prendió al diablo y lo ató por 1000 años. Y dice, lo prendió y lo arrojó al abismo y puso su sello. Muy bien, yo quiero que me diga, ¿cuál ángel del reino de Dios tiene su sello? Él está hablando de Cristo. Él es el que pone su sello. Dice, para que no engañase más a las naciones, estoy en el versículo 3, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Entonces, deberíamos nosotros ver con textos que tienen mucha luz, alumbrar estos textos que a lo mejor no tienen mucha luz. Veamos lo que dice primeramente el Antiguo Testamento. Isaías, vamos a ir a Isaías capítulo 49. Isaías 49, dice el versículo 22 al versículo 24. Presta atención lo que proféticamente Isaías está diciendo acerca de atar al hombre fuerte. 49, 22. Así dijo Jehová el Señor, he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en sus brazos a tus hijos, y a tus hijas serán traídos en sus hombros. Reyes serán tus ayos, y reina tus nodrizas, y como el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Y fíjense en lo que dice allí. ¿Será quitado el botín del valiente? ¿Será quitado el botín del valiente? El botín, ¿sabe qué? Los valientes son esos rudos que entran y saquean y roban y se quedan con todas esas pertenencias. Y la gente le tiene miedo. ¿Quién va a ir a saquear el botín del valiente? Las pertenencias, todos los tesoros que acumuló el valiente. ¿Quién? Dice, ¿será rescatado el cautivo de un tirano? Un tirano es un malvado que tiene cautivo, tiene esclavos, con furia, con odio y reprensión a los que están esclavizados. La pregunta es, ¿será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Profecía, ¿no? Muy bien, ¿quién es el tirano y quién es ese valiente que es el que tomó justamente el botín y lo tiene para sí? Identificado por Satanás. Satanás es el que tiene, el que robó. ¿Se acuerdan? Dice que él es el que vino a robar, el que tiene cautivo. ¿Será alguien rescatado de ese tirano? Si nosotros éramos el botín de Satanás, ya cuando hablo de botín no estoy hablando del botín de fútbol, ¿sí? El tesoro, lo que tenía que quitarle, su conquista, ¿sí?
¿Podrá alguien sacarlo? Si este es un valiente, ¿quién puede derrotar a ese valiente y quitarle su botín? ¿Uno cómo? Más valiente. ¿Y quién bajó? Con una gran cadena. ¿Lo van viendo? Es importante poder entender cómo se manifiesta esto. Que el botín que estaba cautivo fue quitado. Veamos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice el versículo 8. La pregunta era, ¿será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Qué dice el versículo 8? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muy bien. ¿Qué éramos nosotros para Satanás? Cautivos. ¿Sí o no? Estábamos cautivos en el reino de las tinieblas. ¿Y qué hizo Cristo? Uno mayor y más fuerte. Le quitó el botín. ¿Quiénes somos nosotros? Los que estábamos cautivos en Satanás. Y sin embargo, cuando Él vino y murió y triunfó, ¿qué hice? Llevó cautiva la cautividad. Nosotros estábamos cautivos, ahora Él nos cautivó y nos llevó con Él. ¿Lo pueden ver? Entonces, aquí encontramos que claramente la Escritura está mostrando quién es el botín. ¿Quiénes son los que estaban cautivos? Los creyentes, los que antes estaban cautivos por Satanás, fueron libertados por Jesucristo y ahora hechos sus cautivos, como dice Isaías, y también lo afirma el apóstol Pablo en su carta. ¿Será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero cuando nosotros vemos y que claramente que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, entendemos que está hablando de eso específicamente. Ciertamente el cautivo, dice, sí, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano. Esa palabra ciertamente quiere decir, claro que sucederá. Ya está determinado, ya está decretado que eso va a suceder. Por eso es que nosotros no fuimos salvos por una improvisación, sino que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y no existe quien pueda resistirse a la autoridad del Señor. Amén. Por eso es que nosotros vemos Isaías 53:12, que dice así: porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. No es una huida, es una salida victoriosa. ¿Se entiende? No vamos a salir huyendo, sino que el contrario. Ahora, ¿qué dicen los evangelios en cuanto a esto? Es importante que nosotros también podamos ver qué dicen los evangelios en cuanto a esto. Veamos lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 24. ¿Vamos bien? Mateo 12, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, y escuchen lo que dice acá Cristo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino a vosotros, el reino de Dios. ¿Por qué ha llegado el reino de Dios? Porque ¿quién es el que estaba echando fuera demonios? El rey. Por lo tanto, Él está mostrando su autoridad como rey. Ahora, fíjense un poquito más adelante lo que dice. Versículo 29. Dice: porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? La pregunta que tienen que responder ustedes es esta: ¿Satanás va a ser atado
o ya está atado. ¿Qué entienden según estos textos? Ya está atado. Porque si no estuviese atado, ¿cómo es que llegó la verdad del Evangelio a nuestros oídos? ¿Y cómo es que nosotros pudimos ser rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo? Entonces, ¿por qué Satanás está atado? Porque Cristo triunfó. Y Cristo, siendo la verdad, impidió que el engaño de Satanás continúe. Por lo tanto, cada vez que nosotros predicamos y cada vez que hay gente que se está convirtiendo, ¿es por qué? Es evidencia de que la iglesia, portando la verdad, está funcionando como un reino de conquista y lo puede hacer porque el diablo no puede engañar. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, el hombre fuerte está atado y se saquea sus bienes. La pregunta es, ¿quién puede atar al hombre fuerte? A veces me cae un poco en gracia cuando escucho oraciones diciendo, ato al hombre fuerte. Hasta en algún momento yo lo pude haber dicho en ignorancia. Pero ¿quién soy yo para atar al hombre fuerte? ¿Y cuál es el hombre fuerte a que hay que atar? Hermanos míos, todo esto hace referencia a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre Satanás para que el mensaje del Evangelio de los cielos sea predicado con autoridad y con conquista. Por lo tanto, Jesús está diciendo y hace esta pregunta, ¿cómo puede, 29, alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si no le ata primero? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, aquí vemos nosotros de que Jesús está hablando acerca de lo que es atar. Atar al diablo para poder saquear sus bienes. ¿Quién puede saquear sus bienes si no le ata primero? Entonces recién podrá saquear. Qué interesante que la palabra atar en este pasaje es la misma palabra que aparece en Apocalipsis capítulo 20. Es el diablo atado. Ahora, cuando nosotros comenzamos y conectamos principalmente este texto con Isaías, podemos entender Apocalipsis 20. Jesús está hablando de lo mismo. Entonces, cuando Satanás fue atado, cuando Cristo vino a este mundo, murió y resucitó. Desde este momento que Él imparte autoridad a la iglesia cumple la función de reino de conquista. Pero ¿qué dice? Antes que venga el día final, Satanás va a ser soltado por un corto tiempo. Ese corto tiempo que va a ser soltado, ese tiempo cuando sea soltado, vemos nosotros que Satanás sale con un carácter. Veamos cómo lo hace. Vuelvo a decir, es simbólico, por lo tanto no debemos imaginar que Satanás está dentro de una habitación oscura, cerrada, atada y está enfurecido porque no lo dejan salir. Satanás está libre, pero está impedido, no puede engañar. Y cuando él salga con esa furia, no saldrá a agarrar a trompada a los cristianos, sino que reunirá y saldrá para batallar contra la iglesia. Y mire lo que dice el versículo 7 de Apocalipsis 20. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, ¿para qué? Para engañar a las naciones. ¿Saben cómo lo está haciendo? Vamos a ver nosotros un poquito que esto está profetizado por Pablo y algo que ya desde que Cristo ascendió es considerado el tiempo final. ¿Sí? Desde que Cristo ascendió ya es el último tiempo. Nosotros siempre ponemos el reloj de Dios a nuestra conveniencia y cuando vemos nosotros que hay un temblor, un terremoto o hay un peligro de guerra o esto que está pasando con los terroristas, ¿qué decimos todos? Ya es último tiempo. Pero el último tiempo, según la Biblia, comenzó desde que Jesús ascendió. O sea que esos 2000 años que han pasado es llamado último tiempo. Eso lo dice Juan en su primera carta cuando dice, hijitos, en esto sabemos que son los últimos tiempos, que ya los anticristos han salido de nosotros. Y ya el anticristo y el último tiempo ya lo mencionaba Juan, y esto tiene 2000 años de escritura.
Entonces nosotros deberíamos entender que cuando está haciendo referencia a algo que va a hacer Satanás, Pablo ya lo escribió. ¿Y sabe cómo se está manifestando hoy? Por el engaño. El engaño. Fíjense en lo que dice segunda de Timoteo, de Tesalonicenses. Muy bien, segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer desde lo que dice el versículo 1. Fíjense en lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pablo, ¿qué había hecho con la iglesia y con todos? Adoctrinarlos en la verdad. Entonces le decían, no se dejen mover fácilmente. O sea, presenten batalla de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo no vendrá, sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Noten el ingrediente que está mostrando Pablo ya aquí. Antes que venga Cristo va a venir, ¿qué cosa? La apostasía. La palabra apostasía quiere decir, apostaurus, que quiere decir sacar, dar la espalda. Y staurus viene de la palabra griega que es también cruz, es sacar la cruz. Cuando se quita el mensaje de la cruz, del Evangelio, y se predica un mensaje de prosperidad, de sanidad, de éxito, de triunfo, se llama apostasía. Y los que están bajo esa dirección falsa, engañosa, se llama herejía y apostasía. La apostasía es cuando quitan la cruz, ¿sí? Dar la espalda, sacar la cruz, eso significa apostasía. El mensaje de la cruz, ya nadie escucha mensaje de la cruz. Hoy escuchan evangelio de prosperidad, evangelio de éxito, evangelio de triunfo, todas estas cosas. Amados hermanos, eso se llama apostasía. Pero ¿qué dice? Cristo no viene hasta que no se manifieste antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Claramente va a haber una manifestación de un hombre que va a engañar a las naciones. Un hombre fuerte, un hombre principal, alguien que va a tener apariencia. ¿Sí? Claramente va a haber alguien que va a personificar todo el engaño. Hasta hace unos años atrás había un loquito que se hacía llamar Jesucristo hombre. ¿No escucharon? Un tal Jesús de Miranda, que él se hacía adorar y decía que él era Jesús. Primero empezó que era un arcángel, después que era un profeta, y luego era Jesucristo hombre, después ya era el anticristo, la bestia, no sé cuántas cosas. Y terminó muriendo hace un par de años, seco y con un cáncer. ¿Sí? Ahora la esposa de él es la que se encarnó en ella, ahora ella es la Cristo. ¿Sí? Es terrible, esto está actualmente. ¿Sí? Está actualmente. Y centroamericano y tiene miles de seguidores en todo el mundo, por no decir millones. Muchas personas. Pero fíjense en el voltaje que Pablo dice acá. Dice, versículo 4, el cual se opone, la característica de este hombre de pecado, de hombre de maldad, de hijo de perdición, dice, y se opone a todo lo que se levanta o que se llama Dios y es objeto de culto. Por tanto, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo no está hablando en el templo de Dios como el templo de Herodes que había sido destruido, sino que está hablando justamente de la iglesia, que es templo, y se va a sentar allí haciéndose pasar por Dios, va a tomar protagonismo. O sea, le van a quitar la verdad, van a quitar la cruz, van a quitar la palabra. Y hay mucha gente que va a decir, si yo soy salvo, voy a la iglesia. Mire qué éxito que tiene esta iglesia. Mire qué grande esta iglesia. Y acá hay milagros y sanidades. Esto es una iglesia viva. Pero fíjese en lo que dice. Dice que se hará pasar por Dios. Y dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene. ¿Qué es lo detiene? Al fin de que a su debido tiempo se manifieste. Muy bien. Está hablando de que el diablo está atado.
En su tiempo va a ser manifestado, va a ser soltado, va a ser autorizado a salir. Dice, pero ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya está en acción, dice. Solo hay quien al presente lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Está haciendo referencia a la autorización, la atadura. ¿Se entiende esto? Y entonces, cuando se ha desatado ese breve periodo de tiempo que dice Juan en Apocalipsis 20, entonces se manifestará el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Noten ustedes que Pablo está hablando de este día, acá. O sea que ese proceso es corto tiempo que se va a manifestar, porque cuando esté tomando protagonismo con el resplandor de su venida, está hablando del juicio. Y mire lo que dice. ¿Cómo se va a manifestar en ese tiempo? Que probablemente ya se están dando estas cosas. Acuérdense en que él sale a ¿qué? A engañar. Y mire lo que dice. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obras ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿cómo? ¿Es alguna evidencia de que porque haya milagros, porque haya resurrección de muertos, porque haya sanidades, porque se te emplomó la muela, porque se estiró el pie y se... ¿Esos son evidencias? Absolutamente no. Y esto no es nuevo. Moisés le tiró la vara al faraón y se convirtió en una serpiente. ¿Qué hizo faraón? Llamó a sus hechiceros, Janes y Jambres. ¿Y qué hicieron? Bah, ahí está. Entonces, si la iglesia pone su fe en las obras y no pone su fe en el que obra, va a ser engañado. Y ahí está el problema. Y lo que hace Satanás es imitar, se hace pasar por Dios. Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y escuche, y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Mire, ese texto es terrible de Pablo. ¿Y cuántos miles y miles de personas están engañadas? Creen en lo que no es verdad. ¿Se dan cuenta? Porque un satanista no puede apostatar, un hinduista no puede apostatar, un musulmán no va a apostatar, porque no es Cristo su Señor. Cuando habla de apostasía es para aquellos que dicen que son, pero no lo son. ¿Se entiende esto? Bueno, no sé si voy a llegar para todos, pero por lo menos me van siguiendo acá, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que vemos nosotros es que Satanás va a ser soltado por un tiempo y saldrá a engañar y se va a manifestar justamente esto que nosotros vemos aquí. Entonces, el tiempo y lo que hará Satanás en su liberación justamente será para poder engañar. Pero dice será un breve tiempo. En Apocalipsis será un breve tiempo. Esta es una palabra griega que es microcrom, que quiere decir pequeño tiempo. No va a ser mucho tiempo, ¿sí? Va a ser el intento de reunir a las naciones para ir en contra de la iglesia. Y ese pequeño tiempo se llama gran tribulación. La iglesia, y yo como pastor, y tengo que decirle, hermanos, a percibirle todo, hagan fuerte su fe, enseñen a sus hijos, enseñen a su familia, porque cada vez que pasa más tiempo y falta menos tiempo para venir a Cristo, debemos entender que la iglesia será el centro de ataque mundial. Se llama tribulación, y gran tribulación. Por eso Jesús dice que a causa de los escogidos, esos días se cortarán. Que como que va a pasar más rápido. Pero saben, hermanos, ya la iglesia primitiva nos enseña el carácter que debemos tener nosotros en las tribulaciones.
¿Qué dijo Pedro y Juan cuando salían después de haber sido azotados por el concilio? Ellos se tenían por dignos de haber padecido por causa de Cristo. Y la iglesia oraba pidiendo más denuedo, a pesar de sus amenazas y sus persecuciones, para seguir predicando el Evangelio. Hermanos, ¿saben por qué nosotros no debemos tenerle miedo a la gran tribulación? Porque dice la palabra en Apocalipsis 20, dice claramente, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá parte en ellos. La muerte para nosotros va a ser simplemente un trampolín para la gloria. No hay temor a eso, mis hermanos. Por eso es que debemos entender por qué esto se va dando. No vamos a hablar todavía de la tribulación porque hay muchos ingredientes y me quedó muchos textos más para compartir. No me alcanza el tiempo y sé que algunos tienen que ir a trabajar. Pero claramente hay una manifestación paralela de estas cosas. Entonces, para ir concluyendo esta clase de hoy, luego Juan vuelve a mirar hacia la tierra y dice lo que va a suceder en el desenlace. Me quedó hablar para la próxima clase el punto B, que es el reino en el cielo. ¿Qué está pasando? Bueno, algo ya lo hablamos nosotros con los que mueren en Cristo, ¿no? Que ellos están en plena gloria allí. Pero termina acá diciendo esto, versículo 9, bueno, leemos rápido el 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento santo, la ciudad amada de Dios, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, y donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es un cuadro muy fuerte, pero si ya estamos cerrando, me pregunto, ¿dónde encajamos el sistema dispensacionalista? ¿En este siglo o en el siglo venidero? No encaja. Entonces, lo que nosotros podemos entender, que en este siglo, aquí, se está llevando a cabo el reino de conquista, y en la parte eterna se está llevando el reino celestial de Jesucristo. Cuando Cristo venga y ponga fin y los malvados sean ya arrojados al infierno, dará inicio a una etapa donde en el siglo venidero Cristo y la iglesia habitarán juntos para siempre. Entonces, para no ir a otras conclusiones, simplemente quería ponerme en lo que la Escritura nos está diciendo. Tengo muchos textos más, pero no nos alcanza el tiempo. El próximo martes vamos a profundizar un poquito más sobre esto y poder entender también por qué necesitamos preparar nuestras vidas con la fuerza y la firmeza de la esperanza en Cristo Jesús.